por tu fidelidad, por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos con ella. Y gracias, Señor Dios Todopoderoso, por ubicarnos en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, permite que nuestros oídos sean abiertos y tengamos un corazón obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Fortalecidos en la fe. ¿Cuántos necesitan fuerzas? Amén. Necesitamos fuerzas todos los días. Y tengo una definición de fortaleza que quiero compartir con ustedes. Y fortaleza es la suma de capacidades en una persona para levantarse, resistir y avanzar con el fin de vencer en una situación determinada. Está muy gruesa esa definición. Fortaleza es la suma de capacidades en una persona para levantarse, resistir y avanzar con el fin de vencer en una situación determinada. Entonces, cuando hablamos de fortaleza o de fortalecidos en la fe, creo que esto tiene mucho sentido. ¿Sabe por qué? Porque la vida del creyente está en constante reto. La vida del creyente está en constante agite. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que hay unos poderes espirituales que quieren llevarnos al piso. Y por eso necesitamos ser fortalecidos. Dice la palabra, la lucha no es contra el que está al frente suyo. La lucha no es contra el que le hace la mala cara, ni con el que le contesta mal. La lucha que usted y yo tenemos como creyentes es contra toda cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es un asunto espiritual. Amén. Por eso podemos definir que la fortaleza es la suma de capacidades en una persona. Y ahora podemos entender que si lo transcribimos en el mundo espiritual, entonces es la suma de capacidades en el creyente para levantarse, resistir y avanzar. Levantarse, resistir y avanzar con el fin de vencer en una situación determinada. ¿Sabe por qué usted y yo vencemos? Porque Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. Por eso el título suyo y mío es que somos ¿qué? Más que vencedores. Recuerda que hace unos meses atrás estuvimos hablando de un boxeador que tuvo su cinturón, que había ganado, pero que tuvo un momento difícil en su vida y tuvo que vender, poner en venta su cinturón. No tenía más recursos. Después de un accidente que tuvo, quedó fuera de los rines y no pudo seguir peleando. Pero en el caso suyo y mío, el Señor dice, levántate y anda, muévete. Y la fortaleza, y es lo que vamos a empezar a estudiar esta tarde, esta mañana, en el Señor, la fortaleza o la fuerza de nuestra fe viene por el poder de Dios en nuestra vida, para poder levantarnos, resistir y avanzar. Levantarnos, resistir y avanzar. Todos tenemos todos los días luchas. Amén. Esa es una constante. Todos tenemos una lucha. La diferencia está en que yo sé que Cristo ya venció en la cruz por mí. Y cuando yo sé eso, entonces yo me voy a tranquilizar. Voy a decir, ok, ¿está la situación así? Yo sé que el Señor ya venció. Así que voy a esperar en el Señor. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice que el Señor es nuestra esperanza. Dice la palabra. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Por qué voy a atemorizarme? Si el Señor está conmigo, ¿por qué me voy a esconder? ¿Por qué voy a huir? Y quiero invitarle a Colosenses capítulo 1. Y quiero tocar unos versículos solamente, el versículo 9 al versículo 14. Porque aquí Pablo está hablando a la iglesia en Colosas. Porque Epafras, esos nombres ahí para los que quieran tener hijos, ahí está Simón y Diana. Epafras fue a decirle a Pablo cómo estaba la iglesia en Colosas. ¿Sí? Pablo no podía moverse porque Pablo ya estaba en la cárcel. Y desde la cárcel Pablo escribe.
Desde la cárcel, Pablo recibe a Epafras, él le da todo su listado de situaciones de cómo se encuentra la iglesia allí. Y Pablo le dice, por lo cual, también nosotros. En el versículo 8, que no lo tengo en pantalla, al final dice, y de su fe y de su amor por el Señor. Por lo cual. Ya hemos dicho siempre que ese tipo de términos son conectores, no podemos dejarlos solos, tenemos que revisar qué es lo que pasa arriba, ¿cierto? Somos una iglesia que estudia la palabra. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ¿quiénes? Por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos, ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y constancia. Algunas Biblias, en Reina Valera dice longanimidad, pero quedamos en las mismas y no entendemos el término. Entonces, longanimidad es confianza. Verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Usted se siente amado por el Señor? Amén. ¿Usted se siente perdonado por el Señor? Amén. Entonces, gracias al Señor por su sacrificio en la cruz. Eso es lo que nos permite a usted y a mí sentirnos como nos sentimos esta mañana. Amén. Perdonados y amados. Versículo 9. Vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar. Pablo era un hombre que oraba. Pablo era un hombre que se metía con el Señor. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y en la cárcel qué se puede hacer? ¿Ah? Y en esa época a Pablo, por su edad, por su categoría de ciudadano romano también, y por la gracia de Dios, a Pablo le dieron casa por cárcel. Cuando usted se pone a estudiar un poquitico, se va a dar cuenta de que a Pablo le habían concedido un lugar diferente. Antes, en los viajes misioneros, sí tuvo que pagar su cárcel normal. Pero ya Pablo en los últimos días, Pablo tenía casa por cárcel. Sin embargo, pues tenía allí soldados romanos que lo cuidaban. Dice, pero Pablo no tenía otra cosa que hacer. No tenía Instagram, no tenía WhatsApp, no estaba viendo estados de WhatsApp, no estaba comprando nada por ninguna aplicación. No, Pablo estaba orando y pidiéndole al Señor revelación, y el Espíritu Santo dictándole qué era lo que iba a decirles a las iglesias. Y aquí Pablo dice que estaba orando, dice de orar por ustedes y de pedir. ¿Y qué empieza a pedir Pablo? Y aquí vamos a hacer una lista de cosas. Los motivos de oración son varios. Y el primer motivo de oración de Pablo era que la iglesia en Colosas, como la iglesia aquí en Laureles, la iglesia más radical, tuviera conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. ¿Ha aumentado? Sí. ¿Cierto que sí? Este asunto de la inteligencia artificial está loco, está disparadísimo, está casi que anulando ya carreras profesionales, ya no sirven. Analistas ya van por un lado, los que revisan documentos a ver si alguien es apto para un crédito también. Hay unas cosas increíbles de la inteligencia artificial. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Dice, aumentará la ciencia y el amor de muchos se negará. Por eso la oración del apóstol Pablo aquí es: quiero y necesito que ustedes tengan conocimiento ¿qué? Espiritual. Y conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros es nuestra primera responsabilidad. Amén. Conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros es nuestra primera responsabilidad. ¿Qué le dijo el profeta? Heme aquí, envíame a Él. ¿Sí? Le dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el niño Samuel estaba en el templo, escuchaba una voz y se levantaba e iba donde el sacerdote, hasta que el sacerdote entendió qué era lo que estaba ocurriendo.
Y le dijo la tercera vez, le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, di, heme aquí, Señor. Usted puede decir eso esta mañana. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Conocimiento espiritual, entonces, requiere de nosotros, demanda de nosotros. Es nuestra primera responsabilidad conocer a Dios y cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para este momento? Para lo que usted está ocurriendo en su vida, para lo que está transcurriendo en su casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es lo que usted y yo queramos. Eso es completamente diferente. Y ahorita en la mañana, en el tiempo del devocional, estábamos hablando acerca de eso. Yo debo distinguir entre lo que yo deseo y le pongo fe a eso que yo deseo, y lo que es la voluntad de Dios, que puede ser algo completamente diferente. Diferente completamente. Señor, yo voy por eso, por aquello y por lo otro. Y hemos rayado en varias ocasiones hablando de este tipo de cosas. No, como iglesia, la palabra del Señor nos llama a una cosa, y es a conocer su voluntad. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. La ignorancia espiritual es una constante fuente de error. Cuando hay personas ignorantes espiritualmente, hay una fuente de error allí. ¿Qué dice la escritura? Mi pueblo pereció porque ¿qué? Porque le faltó conocimiento. No conocer la voluntad de Dios es una fuente de error. Estamos propensos a eso, de inestabilidad, de tristeza. Por lo tanto, el Señor desea que seamos instruidos debidamente en su voluntad. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Porque podamos desarrollar conocimiento espiritual. Espiritual. Hermanos, que oramos el martes y el jueves. Señor, oramos porque haya conocimiento espiritual en cada familia de la congregación. Amén. Nuestros jóvenes necesitan conocimiento espiritual. Están siendo atacados fuertemente. Estamos en un tiempo muy complejo, muy difícil. Y si los grandes, los adultos, no oramos al Señor, ¿quién va a orar por ellos? ¿Sabe? Usted y yo somos el producto de la oración de otro. Claro, somos el producto de la sangre de Cristo y su sacrificio, su obra en la cruz del Calvario. Claro que sí. Pero por usted oró a alguien. ¿Se acuerda cómo por Lot oró a alguien? Así por usted y por mí alguien dobló sus rodillas un día. Entonces ahora es nuestro tiempo de doblar nuestras rodillas por los que sabemos que están flaqueando, para que puedan tener ¿qué cosa? Conocimiento espiritual. Y esa es la primera cosa por la cual el apóstol Pablo dice que va a orar. Voy a orar para que el Señor les dé conocimiento espiritual. La segunda cosa, andar como es digno. De pedir que sean llenos del conocimiento. Versículo 10, y gracias, para que anden como ¿qué? Como es digno del Señor. Y aquí la pregunta es, ¿qué es dignidad? Cuando hablamos de clases sociales, hay clases sociales o estratos sociales que se mueven de una manera que uno puede quedar asombrado muchas veces, de la manera como se mueven ciertos estratos sociales y de la etiqueta que se pide para entrar a ciertos lugares y de la cantidad de cubiertos que te ponen para comerte lo que hayas pedido y de cómo combinar un vino con tal tipo de carne. Dignidad. Y te dicen, la etiqueta para poder entrar a ese lugar es esta. La etiqueta, la forma de vestido es esta. Y así usted debe entrar, o si no, no puede entrar. Hay una persona a la entrada con un registro, su nombre, su número de cédula. Qué pena, señor, usted no está aquí. No, pero es que yo vengo a visitar. No, usted no puede entrar. Si usted no está invitado, no puede entrar. Las personas de ciertos estratos sociales no entran a ciertos lugares. Van a ciertos lugares. Se mueven de ciertas maneras. Asisten o concurren a ciertos eventos. No a todos.
Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que va a orar para que la iglesia se mueva y ande como qué? Como es digno. ¿Qué es ser digno del Señor? Y esa es la pregunta entonces que nos debe ocupar en este momento, en este segundo punto. ¿Qué es ser digno del Señor? ¿Qué es, cómo soy yo como hijo de Dios? Para que el Señor diga, ok, estás andando en dignidad, tú eres mi hijo. Porque el Señor también dice en otra palabra, apártense de mí, no los conozco. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? O sea que sí hay una dignidad para caminar en el Señor. Y hay una forma en la que a veces las personas creen que pueden estar caminando y creen que están agradando a Dios, pero el Señor les dice, apártense de mí, no los conozco. Entonces la dignidad, ¿qué es? Nuestro andar se basa en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad. O sea que esto de caminar con dignidad tiene que ver con el primer punto, del conocimiento de Dios, con el conocimiento espiritual. Una persona no va a caminar con dignidad si no es conocedora, si no tiene conocimiento espiritual, va a comenzar a cometer una fuente de errores. Pero cuando usted y yo conocemos la voluntad del Señor, decimos, ok, aquí me quedo quieto. Pero tienes que ir, tienes que hacer, tienes que decir, tienes que comprar, tienes que vender, quieto. ¿No? ¿Por qué? Yo soy hijo de Dios. Ay, no, pues, ¿qué haremos? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué vela le prendo? Pero resulta que usted y yo, como hijos de Dios, con la dignidad de hijos de Dios, escuchamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Y esa es la diferencia. Cuando hablamos de dignidad es saber dónde movernos, saber cómo movernos. Una persona, un diplomático, no va a cualquier lugar, va a donde se le envía que vaya. Y va en nombre no de sí mismo, sino que va en nombre del presidente que lo envía. Usted es un embajador, usted va como diplomático, usted lleva una credencial aquí al frente que dice, soy representante del Estado colombiano. ¿Cierto que sí? ¿Quién lo envió? ¿Se envió a sí mismo? No, lo enviaron para que fuera a hacer una tarea específica. Tiene una credencial y tiene un tema que tocar específico. Por ahí alguno, bien de maletas, lo cogieron con el micrófono abierto y dijo, yo vine aquí, fue a descansar. Y yo pensando que iba a venir aquí a descansar. Se perdió su dignidad, ¿sí o no? Se perdió su dignidad, perdió el enfoque, se evidenció lo que el personaje pensaba ir a hacer allí. A lo mejor que al final sí lo terminó haciendo, sin embargo, salió a la luz lo que él iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando era diplomático y tenía que estar allá y llevar un mensaje particular, quería hacer su voluntad, no la voluntad del que le envió. ¿Está conmigo? Amén. Y eso es lo que nosotros nos tiene que mover como iglesia. Saber que estamos en esta tierra, caminando en esta tierra, no para hacer lo que se nos antoja, sino para hacer la voluntad del que nos envió. Amén. Amén. Y esas son las palabras que vemos en el Evangelio cuando el Señor dice, no vine a buscar gloria de hombres, 1, 2, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él no entraba en lucha con nadie. Le preguntaban cosas para dejarlo mal y él se encargaba con toda sabiduría de ubicarlos. Él siempre estuvo enfocado. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia está enfocada? ¿Usted y yo estamos enfocados en el propósito de Dios? ¿O seguimos persiguiendo nuestras emociones, nuestra carga sentimental? Que es la que nos dice si sí, si no, si me aburro, si no me aburro, si decido, si no decido. Caminar como es digno del Señor tiene esa complejidad. Pero dice más, dice agradándole en todo, llevando ¿qué? Fruto. ¿Sabe cómo agrada al Señor en todo? Agradándole en todo, llevando fruto. ¿Cómo agrada usted al Señor? Llevando fruto. Fruto. Usted tiene un árbol plantado, tiene cierto tiempo, usted está esperando que ese árbol le dé eso para lo cual usted lo sembró. Hay gente que dice, no, le entró un gusano, le entró un hongo, no dio. Hay tristeza, porque se esperó tanto tiempo y no hay fruto. Fruto. Y esa es la evidencia de lo que usted y yo somos. ¿Por qué sabemos que un árbol es de mango? Por el fruto.
¿Y qué dice el Señor? Que por el fruto nos van a conocer, sea un fruto bueno o sea un fruto malo. Pero miren lo que dice, ve abajo por favor, Juan capítulo 15, ayúdame ahí, está en la parte de abajo, Juan 15, verso 7 y verso 8. Dice el 7, por favor, primero, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Recuerda el ejemplo del diplomático? El diplomático va a tener lo necesario si permanece en su oficio. Por ahí hubo un diplomático que no hizo su oficio y hubo un escándalo, porque a él lo enviaron como embajador a un lugar determinado y él estaba la parrandeando. Él no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y a él lo tuvieron que regresarlo, como que lo querían sancionar. Bueno, esto hay un tema que no voy a entrar allí, pero quiero el ejemplo decirlo, porque el Señor está diciendo, si permaneces en mí. Si permaneces en mí. Y ahí es donde está el punto, permanecer. ¿Recuerda usted el significado de fortaleza? No me digan porque no lo escribieron. Eso sí, muy bien. Suma de capacidades de una persona, ¿para qué? Para levantarse, resistir y avanzar. Y por eso el diplomático tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en todo este asunto del Medio Oriente, han tenido que llamar a los diplomáticos para que se regresen a su lugar de origen, por asuntos de seguridad. Les han dicho, empaquen todo y se regresan. ¿Y qué hace el diplomático? No, yo me voy a dar unos días de playa. Espera un momentico, que es que no he disfrutado lo suficiente, voy a darme una vuelta. No. El avión está a tal lado, está a tal hora, sale a tal hora, se sube y se regresa. ¿Y qué tiene que hacer el diplomático? Eso mismo, no menos. Dice la palabra, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan. Y este es el versículo que muchas personas tienen lidia. El Señor, pastor, el Señor dice que uno puede pedir todo lo que quiera. Y el Señor dice ahí, y le será hecho. Y empiezan a lidiar con una cosa, porque se desenfocaron de la principal. Permanecer y que mis palabras permanezcan en ustedes. Y ese es un ejercicio de todos los días. Señor, que tu palabra permanezca en mí en medio de esta situación donde me estoy sintiendo tentado, donde me estoy sintiendo empujado para hacer. ¿Qué hago? Mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Para hacer qué? Lo que me corresponde hacer, no otra cosa. Porque soy un representante del Señor aquí en la tierra. Amén. Amén. Porque estamos caminando con dignidad, camino con dignidad porque tengo conocimiento espiritual. ¿Va conmigo? Entonces yo estoy andando en dignidad y en conocimiento espiritual, y como consecuencia de ello estoy llevando fruto. Y cuando llevo fruto, el Señor dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, óiganlo. Y entonces ahí es donde está el trabajo. Versículo 8. En esto es glorificado ¿quién? En esto. Jesús nunca recibió, dice, gloria de hombres no recibo. Además la gloria es para el Padre. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven poquito. Mucho. Y está cerrando un año. Y entonces cuando se cierran los años o inician los años, empiezan las evaluaciones. Las evaluaciones cuando cierran y los propósitos cuando empiezan, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir? Cerramos este año y ¿cuál es mi fruto que le estoy presentando al Señor? ¿Cuál es mi fruto? ¿Qué es lo que yo vengo a presentar al Señor? Señor, este año escuché tu voz, tus palabras permanecieron en mí, este es mi fruto. Mucho silencio en la sala. Amén. Y entonces aquí es donde usted y yo necesitamos entender que esa es la firma para poder nosotros decir que si somos, ¿qué cosa? Discípulos del Señor. Ahí está. La gente hace sus cuentas al cierre. Contadores, ¿cierto? La gente hace sus cuentas, dice tanto, ¿cierto? Y sus cuentas y sus balances, y el balance es este. Y así nos fue, sí Señor, así nos fue. ¡Qué bien! Sí Señor. Pero acuérdense que el año entrante tiene que hacer
¿Qué es el balance que le estamos presentando al Señor? Comenzó el 11º mes del año. ¿Y qué es lo que estamos preparando para darle al Señor, para mostrarle como fruto? Señor, este es mi fruto. Mi vida está así. Mi condición está así. Mi corazón está así. Este es mi fruto, Señor. Esta es mi vida. En un año de palabra, de oración, de 4 segmentos, por lo menos por parte de la iglesia, de ayuno y oración. Este es el 4, con este terminamos el año. Dentro de la planeación, usted puede seguir ayunando cuando el Señor pone en su corazón, cuando usted decide, no hay problema en ello. Pero ese es el balance que presenta el Señor delante de ti. Número 4, dice fortalecidos con todo poder, y ese es el versículo 11. ¿Cómo se llama la palabra esta mañana, la enseñanza? Fortalecidos en la fe. Y versículo 11 dice fortalecidos con todo poder. Es la 4ª cosa por la que ora Pablo por la iglesia. Las tiene ahí enumeradas. Número 1, me gusta hacer ese chequeo. Número 1, conocimiento espiritual. Número 2, andar con dignidad. Número 3, dar fruto para agradar a Dios. Y número 4, fortalecerse con todo poder. O sea, el Señor aquí está dejando todas las herramientas. Si no las utilizamos, ya eso es otro cuento. Pero el Señor está diciendo fortalecidos con poder. Mientras andamos como es digno del Señor, su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presenten en la vida. Mientras andemos ¿cómo? Con dignidad. Su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presenten en la vida y para soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Mientras estemos caminando con dignidad, la fortaleza de Dios estará en nuestra vida. Mientras el diplomático que fue enviado a hacer una cosa específica la esté haciendo, va a estar recibiendo los viáticos para su sustento y todo el apoyo del Estado que lo envió para hacer la tarea. Amén. Y si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Amén. Y si eso hacen los hombres que son malos, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre que es bueno? Amén. Amén. Entonces el siguiente punto, que es el 4, ese mismo, estamos hablando de ser fortalecidos con todo poder. Y quiero que vayamos a Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Yo sé que usted de pronto se acuerda de este texto. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Fortalecidos con poder, esa es la cuarta cosa por la que el apóstol ora. Y aquí resulta que el profeta Zacarías le está enviando una palabra a un hombre llamado Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? ¿Eso no nos importa? Sí nos importa. Es importante saberlo. Zorobabel era un personaje, era un judío nacido fuera de Jerusalén, pero enviado por Ciro para construir el templo. Esa fue la agenda que el rey Ciro le dio a Zorobabel. Usted va ahí y Ciro envía a Zorobabel porque el Señor estaba cumpliendo la palabra que ya había dado tiempo atrás. Y el Señor le dice, dile a Zorobabel que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así que no es de lo que usted grite más en su casa, no es del carepuño que usted ponga en su casa, o yo. No se trata, mis hermanos, de la patada que dé más fuerte, ni de lo insultante que pueda ser mi acto frente al otro en mi casa. Y hablo de la casa porque ese es el mejor lugar para morir. Sino que es con el Espíritu de Dios, con la sabiduría del Señor, para hacer lo que corresponde hacer como es digno de hijos de Dios. Está bien que un diplomático hable, perdónenme la expresión, hable de manera popular. Estaría bien que un diplomático llegara representando al Estado diciendo, ¿oíste? Parce, vení,
Venga que nos pague eso, hermano, venga. No, eso lo dejamos para los amigos, para molestar, ¿cierto? Para la cercanía, sí, pero el diplomático tiene en primer lugar que hablar claro. Y en segundo lugar debe hablar lo que le mandaron a hablar, no otra cosa. ¿Sí? Y aquí el Señor le está recordando a Zorobabel algo, porque sabe el Señor que la tarea que nos pone en muchas ocasiones nos debilita y en muchas ocasiones nos resta fuerzas y queremos tirar la toalla y decir no va más, esto no, ya no más. ¿Sabe qué? Me fui. Y el Señor dice, quiero decirte que no es ni con fuerza, ni con poder, ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios puede decirte algo así como, sírvele con amor. Y eso me entra como en reversa. Sírvele con what? Con amor, cuando me ha hecho esto y me dijo aquello y lo otro. Sírvele con amor. ¿Duro? Durísimo. Sí, porque tenemos una carne que quiere vengarse. Descubra su carnecita que lleva adentro, mi hermano. Tenemos una carne que quisiéramos, como dice por ahí alguien que amo mucho, quiero cortarle la cabeza. Tenemos una carne que nos dice no lo haga, que chupe, que viva, que sepa lo que es bueno. Y el Señor dice, no es con fuerza ni con ejército, porque pareciera que lleváramos un ejército por dentro, ¿verdad? Pareciera que viniéramos armados hasta los dientes. Pero el Señor dice, es con mi Santo Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahí hay libertad. Entonces cuando yo hago lo que el Señor me está diciendo, porque su Espíritu habló claro en mi vida, entonces el Señor se glorifica. Que tiro el plato, se lo digo al Señor porque Él fue el que me mandó a hacerlo. No, pues sí, pastor, vaya y mire cómo es en la casa. Mis hermanos, no crean que porque somos pastores caminamos por encima del piso 30 centímetros. También sentimos, también pasamos, también flaqueamos, también tenemos un ejército. También pasa. Pero el Señor aquí lo que está diciendo es esto, está diciendo, iglesia, quiero recordarles, dice la palabra en Hechos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo la cosa es muy diferente. Sí, hay que a veces guardar silencio y cuesta, sí. Hay que pasar otras situaciones, sí. Pero dele espacio, démosle, me incluyo, démosle espacio al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que haga la obra, el que se glorifique, el que se mueva en nuestras vidas y en nuestra casa y en nuestra congregación. Amén. Aquí no es a regañadientas ni cogiéndole el pelo a nadie, trayéndolo arrastrado a la iglesia. No, aquí es con su Santo Espíritu. Punto. Es lo que dice el Señor. Esto es lo que ha dicho el Señor. Vamos en 4, 5. Con gozo y dando gracias al Padre. ¿Por qué? Dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué cosa? Aptos. Encierra esa palabra. Aptos. Aptos. ¿Estás apto o no estás apto? La aptitud es la que nos califica para desempeñar un trabajo. Y aquí el Señor está diciendo para que seamos aptos. ¿Para qué? Para participar. Queremos la herencia, pero si somos aptos no nos provoca mucho. ¿Quieres participar de la herencia? Trabaja porque seas apto para ello. ¿Vas a poner las llaves de tu carro en tu hijo que tiene 10 años? No, yo a mi hija que tiene 12, pero que es casi igual de alta la mamá, ya le digo, entra al carro, quitas el cambio y prendes el carro. ¿En serio, pa? Sí, dale. Ya los pies le dan a los pedales, perfecto. Dale. No más vas a hacer eso. No más. Y entonces grita, se emociona y siente el rugido. Pero lo
crea que tengo un 8 válvulas, no. Y cuando siente que prendió el carro, dice, ¿sabe para qué le estoy preparando a ella y a la más chiquita? Para que sean aptas para la herencia. Si no le enseñamos a nuestros hijos, ¿quién les va a enseñar? Si no exhortamos a nuestros hijos, ¿quién los va a exhortar? Si no sacudimos a veces al hijo que necesita ser sacudido, ¿quién lo va a sacudir? Hacerlos aptos, así el Señor también nos coge y nos sacude y nos dice, ya, compórtate. Ay, pero ya no duele más. Haz lo que tienes que hacer. No es con ejército, no es con fuerza, es por mi espíritu y es para que seas apto. Para eso te estoy formando. Y quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 3, verso 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante ¿quién? Cristo, mediante Cristo para con Dios. Verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, bendito sea el Señor, proviene de Dios. Amén. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros, otra vez, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí es donde tiene que estar nuestra vida cuando hablamos de ser aptos por el Señor. Ve, hay circunstancias en la vida que nos quitan la cabeza y decimos, pero el punto es, ¿ya aprendiste? Sí, ok, ahora te vas a levantar y vamos a volver a hacerlo. O usted coge a su hijo y lo patea y le da la espalda y nunca más, y olvídese que tiene mamá. Bueno, algunas veces pueda que eso tal vez haya salido de la boca, pero le pedimos perdón al Señor y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Eso no quiere decir que no le pongamos límite a nuestros hijos. Cuidado, una cosa no tiene que ver con la otra, pero la competencia viene de Dios. Los que somos adultos aquí, que ya tenemos una familia, podemos decir, yo me acuerdo de mi mamá, yo me acuerdo de mi papá, yo me acuerdo cuando me dijo, yo me acuerdo cuando lavé mal la loza, yo me acuerdo cómo fue la cosa, yo me acuerdo. Pero hoy somos aptos para administrar nuestra casa. Dice Hebreos, nuestros padres nos disciplinaron, aun cuando injustamente en muchas ocasiones. ¿Y los qué? Y los honramos. Porque todo aquel que ama, disciplina. Y al que toma por hijo, azota. Eso en el Congreso de la República, y ya mejor dicho nos ponen una X bien grande. Ya no se puede disciplinar, y es en serio, ya no se puede tocar. No se puede tocar. Es más importante toda la locura que puedan nuestros hijos hacer. Esta semana tuvimos una reunión con la jefa, una de las jefas, que venía de una reunión de núcleo con otros rectores, haciendo claridad la directora del núcleo de lo que la ley está diciendo acerca de los hijos de los estudiantes. A menos de que se le pruebe, recompruebe y de todo, con prueba de sangre y todo, que él hizo eso, no se le puede hacer nada al niño. No se le puede hacer nada. Ni el maestro ni el padre están jugando un papel importante ya, según los estatutos de nuestro Estado, en la vida de los hijos. Se los he dicho y se los he repetido muchas veces en otras ocasiones. El Estado quiere disgregar familia, atomizar. Familia no le importa al Estado le importa individuo. Es más fácil manejar individuo que manejar familia. Y aquí el Señor está diciendo para que seas competente. La única manera en la que yo puedo ser un hombre competente es pasando por la verdad de Dios. Es dejando que la verdad de Dios tome mi vida y la organice. En el libro que venimos estudiando como iglesia habla una palabra que yo creo que todos la tenemos pivoteando o rebotando en nuestra cabeza, y es hacer ajustes. Necesito ajustar mi vida a lo que el Señor dice. Quiero ser competente, pero todavía quiero guardar esto aquí para mí. El Señor dice, ok, guárdalo. Pero sí te digo una cosa, como yo todo lo veo y como yo todo lo conozco, cada vez que tú vengas a presentarte delante de mí, te voy a decir, con eso no pasas. Con eso no te voy a dar lo que sigue. O sueltas eso, o no vas a tener lo que sigue. ¿Está conmigo?
No que nuestra competencia provenga de nosotros mismos, como si algo de nosotros mismos pudiéramos hacer, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando yo dejo que el Señor sea el que me fortalezca, ahí la cosa cambia. Completamente. Cambia porque el Señor lo prometió. Cambia. No hay otra cosa. Y entonces, ¿qué podemos decir ante ello? ¿Qué podemos decir, iglesia? Necesitamos. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia. ¿Usted quiere participar? Amén. Tiene que pasar por la escuela. Tiene que pasar por la escuela. No hay quien sea apto sin haber pasado por la escuela. Sí, en el centro hacen unos diplomas buenos y ponen sellos, parecieran originales. Pero dígame qué va a hacer el día que se enfrente en X problema y usted no tenga la capacidad ni el conocimiento espiritual para enfrentarlo. ¿Qué va a pasar ahí? Ese diploma pirata le va a dar a usted el conocimiento, no se lo va a dar. No se lo va a dar. Así que no pretendamos recibir herencia sin haber sido capacitados. Y a veces pensamos en herencia y decimos, ay, ¿cuántas casas? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿De cuántos autos? ¿De cuántos CDTs? Porque nuestra mente está, en muchas ocasiones está todavía como amarrada a estas cosas de aquí. Pero el Señor está diciendo, aptos para que puedan participar de la herencia de los santos. Y si bien el Señor quiere bendecirnos en esta tierra y permitirnos disfrutar del fruto del trabajo y de la bendición de Dios, porque también hace parte del proceso, el Señor está diciendo, quiero capacitarte para que hagas lo que yo he planeado para ti. Y participar de esa herencia y hacer y tener esa actitud, ¿sabe qué es? Es poder hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. ¿Usted sabe predicar? Predique. ¿Usted sabe orar? Ore. ¿Usted es hábil en el ayuno? Ayune y clame a Dios. ¿Usted es apto para mirar al que tiene una necesidad y poder buscar la manera y un equipo para poder cubrir esa necesidad? Hágalo. Hágalo. Estamos siendo aptos para participar en el reino. ¿Sabe qué más dice la palabra del Señor? Dice que en ese versículo estamos en el 12 o en el 13 ya. En el 12, regálame el 12 por favor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el 13, el cual nos ha, ¿qué cosa? Librado de la potestad de las tinieblas. Y yo le voy a decir una cosa, si usted no tiene claro que usted es un hombre libre, estamos en problemas. Si usted lleva 10 años, 5 años, 1 año en la iglesia y usted no ha entendido que usted es un hombre, una mujer libre, estamos en problemas. Y cada rato usted estaba renunciando a su herencia generacional y a la 4ª generación, Señor, y yo me desato. Venga, espera un momentico. O sea que la palabra de Dios no tiene efecto. El Señor, ¿qué le está diciendo ahí? El cual, ¿qué? ¿Me va a hacer? ¿Me va a hacer? Ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Qué cosa hizo el Señor? Me libró. O sea que yo antes era esclavo, pero ahora ya me libró. ¿De quién? De las tinieblas. De las tinieblas. ¿Y qué más dice? Y trasladado al reino. Quito acá y pongo acá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el Señor me liberó? Porque su reino es más fuerte, eternamente poderoso y sin igual sobre el reino de las tinieblas. Por eso Él me tomó y me trasladó del reino de las tinieblas y me puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Si usted y yo entendemos eso, no vamos a dejarnos minar la mente con los pensamientos que el diablo quiere traer. Usted, otra vez, en las mismas. Usted sigue siendo esclavo mío. Y ese rum de pensamiento, mis hermanos, esa cosa que está allí, a veces pueden ser hasta pensamientos recurrentes. Y usted abre los ojos en la mañana y el pensamiento le dice, hola, aquí estoy.
soy miedo y te voy a acompañar todo el día. Y usted le dice, hola miedo. Primero la oración, dale, ora. ¿Usted se imagina eso? Hola, soy anciana y te voy a acompañar todo el día. Bueno, pero primero oremos. Iglesia, necesitamos entender lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque si usted no entiende esto, usted no está siendo apto. Y volvemos al mismo punto. Pero el Señor está diciéndome en su palabra que Él me ha liberado. No lo va a hacer, ya lo hizo. Ya soy libre. Ahora camino en esa libertad. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento espiritual. ¿Qué más? Ayúdenme. Tengo conocimiento espiritual. Número 2. Ando con dignidad. Número 3. Doy fruto para agradar al Señor. Número 4. Estoy fortalecido con poder del Espíritu Santo. Y número 5. Ahí está. Número 5. Con gozo dando gracias. Con gozo. ¿Sabe por qué? Ya no soy esclavo, soy libre. Y eso me da gozo. Me da mucho gozo. Me da mucho gozo saber que soy libre y que no soy esclavo del pecado. Dice Juan, primera de Juan, dice, hijitos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el diablo no va a venir a hacer nada con nosotros aquí. Y nosotros nada tenemos que ver con él. Porque el Señor dijo que nos cogió de aquí y nos puso acá. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 14, por favor? Y con esto cerramos. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y sabe qué significa esto? Un término que significa o que es exagorazo. En griego, exagorazo, redención. Y lo que significa es pagar para dejar ir libre. Y hay otro término en griego también que es epefis y significa lo mismo. Habla acerca de pagar para dejar ir libre. Así que el Señor nos redimió y nos perdonó. Amén. Amén. Y si esto yo lo tengo claro en mi vida, puedo empezar a vivir. Ahora entiendo por qué Pablo oraba como oraba. ¿Por qué es necesaria esa oración en mi vida? ¿Por qué yo necesito caminar de la manera como el Señor dice que yo debo caminar? Iglesia, necesitamos hacer los ajustes. Y que estos 2 meses que restan del año, usted pueda decir, ok, Señor, tengo 2 meses. Sé que perdí muchas oportunidades que me diste durante el año. Pero yo en estos 2 meses, Señor, quiero honrarte. Quiero caminar con dignidad. Quiero ser un hombre, una mujer que se ocupe de tener conocimiento espiritual. Quiero entender y vivir que estoy lleno del Espíritu Santo, de poder, de que estoy fortalecido con tu Espíritu Santo. Necesito andar en libertad porque tú me hiciste libre. Amén. Amén. Y eso va a afectar la vida de otros, porque otros van a mirarle a usted y van a decir, ¿y este qué tiene? Este es diferente. Pero venga, ¿y a usted no le duele esto que está pasando? Sí. Pero ¿y entonces usted por qué? ¿Por qué no nos vamos y nos tomamos unos tragos? Y eso las penas, así es que se ahogan. Así es. Así es. Y usted le va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a caminar con dignidad. Con dignidad. Y así no caminan los hijos de Dios. Los hijos de Dios caminan de otra manera. Los hijos de Dios dan fruto. Los hijos de Dios son fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen conocimiento espiritual. Los hijos de Dios están con gozo, agradeciendo todo el tiempo y viviendo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Póngase de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Amado Rey, gracias esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Porque tu palabra es tan hermosa, es tan preciosa, es tan poderosa, Dios, que llena nuestra vida, que llena todo lo que somos. Gracias.
Gracias por darnos conocimiento espiritual. Y gracias por ayudarnos, Señor, a movernos delante de ti. Bendito sea tu nombre. Bendito, bendito eres tú, Señor. Aquí estoy, dile. Levanta tus manitos ahí al Señor y dile: aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo reconozco, Señor, que he podido llegar hasta aquí solo por tu gracia y por tu misericordia. Por favor, ayúdame a ser lleno, a conocer, a tener conocimiento espiritual, oh Dios, a caminar con dignidad, a ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso. Tengo tu palabra, ya tengo el concepto, ya tengo la teoría, pero por favor, trae la revelación a mi vida, por favor. Dile: Señor, pon tu mano ahí en tu cabeza, en tu mente. Dile: Señor, dame entendimiento espiritual sobre esto que me has hablado hoy. Dame entendimiento, Señor, por favor. Los rudimentos de mi carne, de mi viejo hombre, sean destruidos por el poder de Cristo Jesús en mi vida, porque yo soy libre, dice tu palabra. Ya no soy esclavo, soy libre. Soy libre, tengo la mente de Cristo y camino, Señor del cielo, delante de ti. Camino delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias. Oramos por la congregación. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, la vida de cada familia aquí presente, de las que por algún asunto no pudieron estar hoy con nosotros. Bendice la iglesia, Señor, tu iglesia, tu amada hija, tu amada esposa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela, llénala, hermoséala, Señor Dios Todopoderoso. Santifícate en ella, en el nombre de Cristo Jesús, y concédenos esa gracia para que en estos 2 meses que restan de este año, Señor, podamos movernos con dignidad y podamos hacer tu voluntad y conocer tu corazón y decirte el último día de este año: Señor, aquí está. Aquí está, Señor, aquí estoy como una ofrenda para ti. Quiero dar fruto en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos.